El Salmo 91 nos dice: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da las fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Con sus alas me cubrirá, mi esperanza en Él está. Mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad, porque confío en mi Dios y mi Rey. Como guerrero que cubra mi ser, me librará del lazo cazador. Él es mi escudo y mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él y estaré yo en pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Dígalo conmigo. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él y estaré yo en pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Cazador, Él es mi escudo y mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él y estaré yo en pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él y estaré yo en pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, hasta mí no llegarán. Él es mi escudo y mi fuerza, y mi fuerza. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte, ni en las sombras de la noche, ni en la plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él y estaré yo en pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él y estaré yo en pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Y una vez más dígalo con convicción. En Él estoy seguro y yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él y estaré yo en pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, en Él estoy seguro, en Él estoy seguro, en Él estoy seguro.
Bienvenidos, continuamos esta mañana con nuestra serie sobre el profeta Elías. El pasaje que vamos a examinar en el día de hoy es tal vez el más difícil, porque no hay un paralelo de lo que Elías vive en el Antiguo Testamento. Y la historia es donde lo dejamos. Él está en la casa de una viuda con su hijo. El hijo enferma y muere. La mujer, en cierta forma, le reclama a Elías por lo que ha sucedido. Elías toma al niño, lo lleva a una habitación, se echa encima de él 3 veces y el niño vuelve a la vida. ¿Cómo es tan inusual este pasaje? Porque no es como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, que fue con ángeles y trompeta, ni fue como la resurrección de Lázaro, que Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. No, muy particular, y es el único caso en el Antiguo Testamento. Tanto así que algunos estudiosos han pensado que esta historia no fue real, que es más un mito. Yo creo lo que la Biblia dice, y yo creo que Dios hizo esto, porque Él puede hacer esto y mucho más. Pero surge inmediatamente una inquietud en cada uno de nosotros. Si Dios puede hacer esto algunas veces, ¿por qué no lo hace todo el tiempo? Esa es una gran pregunta con la que tenemos que lidiar cada uno de nosotros. Y aquí vamos a mirar en este día 2 grandes misterios de Dios. Misterios que son su misericordia y la soberanía de Dios. Y su soberanía cuando hace algo o cuando no lo hace. Los invito para que tengan su Biblia abierta en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 17 al 24. Vamos a mirar qué es lo que sucede en este pasaje. Lo primero que quiero que examinemos es el dolor de una madre. Lo primero que quiero que examinemos es ver la situación de la mamá. Vamos a ver el dolor de una madre. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 17 y 18. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Qué es lo que notamos aquí? El versículo 17, la primera frase nos dice: después de estas cosas aconteció. Después de estas cosas aconteció, sucedió. Esta frase es muy interesante porque ¿qué es lo que nos muestra? Que lo que estaba sucediendo con la enfermedad y la muerte de este niño eran parte del plan soberano de Dios. Hay tantas cosas que no podemos entender de Dios, pero lo que sí entendemos es que Él tiene el control absolutamente de todo. Y cuando dice en el texto que acabamos de leer que el niño se enfermó, es la forma del escritor decir de que lo que le estaba sucediendo al niño no fue un accidente, no fue por casualidad, como a veces decimos cuando suceden este tipo de situaciones, no fue el destino, como dicen otros. Dios estaba ahí. Y de alguna manera Dios, en su soberanía, permitió que esto sucediera. El niño se enferma después de muchas semanas donde Elías está con ellos compartiendo.
y Dios les proveyó de una manera milagrosa los alimentos. Pero ¿por qué sucede esto? Noten, estaban caminando con el Señor, confiaban en el Señor, tenían fe en el Señor, todo estaba muy, muy bien. Y eso es lo que a veces sucede en nuestra vida. Estamos caminando con el Señor, estamos bien, buscando, como decimos nosotros, juiciosos. De pronto, una llamada telefónica, un accidente, una enfermedad, no hay trabajo, dificultad con los hijos, se meten en problemas terribles o problemas en nuestro matrimonio. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué suceden estas cosas? Resulta que cuando estamos viviendo en medio de las bendiciones de Dios, nos volvemos como muy, digamos, complacientes. Todo está bien ahora. Todo está funcionando muy, muy bien. Mi trabajo está bien, mi salud está bien, mi matrimonio está bien, mis hijos están bien. Todo en mi vida está exactamente como queremos. ¿Sí? Y no se sienta mal por eso. Al contrario, si su vida es así, disfrútela. Dele gracias a Dios. Esté profundamente agradecido con Dios. Pero recuerde estas dos cosas. Primero, todo eso que tiene, que está viviendo y está disfrutando, es gracias a Dios. Ha sido Él y solo Él, en su misericordia, en su bondad, quien se lo ha facilitado. Viene de mano de Dios. Y segundo, no nos asustemos por lo que voy a decir. Eso no va a durar para siempre. Porque nunca sucede así. En algún momento van a llegar nubes oscuras. Esto no es para vivir con miedo. No, señor. Por el contrario, es para que seamos lo suficientemente sabios que a todos, absolutamente a todos, en algún momento de nuestra vida van a llegar nubes oscuras. Por más que amemos a nuestros padres, dentro de lo normal, en algún momento van a tener que partir. Y va a doler. Y nos va a doler mucho. Es lo que ha sucedido este año. Todo venía muy bien. Y absolutamente a todos se nos cambiaron los papeles. Algunos han perdido trabajo. Algunos se nos ha reducido los ingresos en más del 50%. Otros les llegó enfermedad. Después de tiempos de bendición, no se asusten si llegan momentos difíciles. No entendemos, pero ese es el diseño de Dios para nuestra vida, para todos los seres humanos y de todos los dolores de la vida. No conozco ningún dolor mayor el que un padre tenga que enterrar un hijo. El privilegio, el honor y lo natural es que los hijos den sepultura a sus padres. Pero no hay dolor más grande que un padre tenga que sepultar a sus hijos. No sabemos por qué murió el hijo de la viuda, pero nos podemos imaginar su dolor, su frustración. Sus sueños quedaron rotos. Mire cómo ella habla al profeta Elías.
¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Noten la reacción de ella. Miren los 3 pensamientos que ella maneja. El primero dice, has venido a mí para recordarme mi pecado. Pero eso no era cierto. ¿Qué tengo yo contra ti, varón de Dios? O sea, ¿qué le he hecho yo a usted para que me caiga esta maldición? Y la tercera, vienes a hacer morir a mi hijo. O sea, está culpando a Elías. Noten lo que pasa aquí. Es lo que sucede en nuestras vidas. Le echan la culpa, ¿sí?, a Elías. ¿Yo qué le hice? Se echa la culpa a ella. Esto me sucedió por mis pecados. Y vuelve y acusa a Elías, ¿sí? Noten que eso es algo muy particular en nosotros los seres humanos. Querer buscar culpables. Culpar a alguien. A Dios, al pastor, al profeta, a uno mismo, a los médicos. Buscar culpables. Y como vamos a ver en la historia, no entra en ninguna de estas categorías. Entonces lo primero que hemos visto es el dolor de una madre. Duele. Duele cuando llegan estas situaciones y todos nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué sucedió? Lo segundo que quiero que examinemos es la fe del profeta. Versículos 19 al 21. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando al Señor dijo, Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo, Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Surgen algunas preguntas. ¿Dónde estaba Elías cuando el niño enfermó? Y si en el momento en que el niño empezó a sentir estos síntomas de enfermedad, Elías oró por él, como lo hizo en los versículos que acabamos de leer. Pero fijémonos en lo que dice el texto, versículo 19. Él le dijo, dame acá a tu hijo. Subraye esa frase ahí en su Biblia, dame acá a tu hijo. Esta respuesta es muy interesante y muy instructiva para nosotros, porque recuerde, ¿qué es lo que acaba de hacer la mamá del niño o del joven? Acusa a Elías de que, ¿qué he hecho yo para que me trate así? Para que mi hijo se enferme. ¿O fueron mis pecados? ¿Por qué le quitaste la vida a mi hijo? Fíjese que Elías no le responde, simplemente le dice, dame acá a tu hijo. Note esto porque esto nos va a ayudar mucho en nuestra vida diaria cuando tenemos que acompañar a personas que han perdido un ser querido. Fíjese que Elías no defiende a Dios. Elías no se enoja. Elías no intenta explicar por qué murió su hijo. Elías no discute con ella. No pone excusas, pero responde, quiero que noten esto muy importante, con una increíble gentileza.
Tenemos mucho que aprender de esto, porque a veces somos muy rápidos en hablar, en decir cosas. Elías responde de una manera muy simple y sencilla. Todo lo que dice es: dame a tu hijo. Como pastor, uno tiene que acompañar a muchas personas en momentos de duelo. Y he aprendido a través de los años que no son importantes decir muchas palabras. No es importante decir muchas palabras. Porque una persona en aflicción casi nunca recuerda lo que otro le dijo. Y eso es lo que hace Elías. No hay una manera fácil de explicar lo que sucede a continuación. Que él toma al niño, lo lleva a su cuarto y se echa 3 veces sobre él. Nadie sabe exactamente por qué lo hizo. Como dijimos hace un momento, no hay antecedentes de que alguien hubiese hecho eso. Podríamos suponer o imaginar que de alguna forma Elías lo hizo como queriendo compartir de su interior, de su vida, de su calor, para que el niño tomara fuerzas y Dios le diera la vida nuevamente. Pero analicemos la oración de Elías. Dice: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Sencilla la oración. Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Miremos lo que hace Elías. Analicemos su oración. Primero, fue a su habitación privada para él estar a solas con Dios. Segundo, una oración sencilla pero ferviente. Tercero, se basa en su experiencia. Mire cómo dice: Señor Dios mío. Él tenía claro quién era Dios para él. Cuarto, recordó la soberanía de Dios sobre su vida y la vida del niño. Te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Fue una oración ferviente y persistente. Apeló a la misericordia de Dios. Hizo una petición definitiva: que la vida de este niño vuelva a él. ¿Dónde aprendió a orar Elías así? Si antes nunca había sucedido un hecho parecido. ¿De dónde sacó la fe Elías para orar así? De tener claro quién era Dios en su vida. Como Elías oró, es una oración de sometimiento completamente a Dios. Vuelvo y la leo. Señor Dios mío, te ruego, tú que lo puedes, que hagas volver el alma de este niño a él. Eso era todo lo que podía Elías hacer. Todo lo demás dependía de Dios. Este es el segundo punto. La fe del profeta Elías. Vamos a mirar entonces la respuesta de Dios. El versículo 22 nos dice: el Señor respondió a la oración de Elías y el niño comenzó a respirar de nuevo. Estaba vivo. Ahora vemos entonces cómo Dios responde a la
ferviente oración de Elías. Y esto es muy especial porque nos dice que el Señor escuchó la oración de Elías. El Señor escuchó el clamor de Elías. En Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, versículo número 17, Santiago hace referencia a Elías y mire lo que dice. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era un hombre, como dice aquí Santiago, que oraba fervientemente. La palabra ferviente en griego es muy interesante porque significa hervir. Entonces diríamos que son oraciones fervientes, oraciones hirvientes. Estas oraciones no tienen nada que ver con que se hagan de pie o de rodillas o sentado o acostado. No tiene nada que ver con que se ore en voz alta o en silencio, si se levantan o no se levantan las manos, si es una oración de 1 hora o es una oración de 5 segundos. ¿Qué es una oración ferviente? Se lo explico de esta manera. Una oración ferviente es aquella que tú haces en el momento que tu hijo, tu hija va a entrar a cirugía, a una cirugía delicada. Es esa oración que tú haces en el momento en que tu esposo, tu esposa va a entrar a una cirugía y que su vida depende de eso. La oración ferviente en ese momento a veces ni se escucha, está solamente aquí en tu corazón, en tu pensamiento. La oración ferviente es aquella que hacemos donde sentimos que nada más importa en ese momento. Esa es una oración ferviente entre usted y Dios. Esa es la oración ferviente, donde dependemos absolutamente de Dios, de su misericordia y de su bondad. En estos días, en estos meses, muchas personas han enfermado. La mayoría, un gran número, se han recuperado. Otros han partido a la presencia del Señor. Y ha habido oraciones fervientes, hirvientes, donde clamamos al Señor. Y ha habido respuesta de sanidad, pero también respuesta de que ese ser que amamos partió a la eternidad. En los dos casos vemos la misericordia de Dios, pero también su soberanía. Y Él es soberano en la forma en que contesta. Entonces hemos visto el dolor de una madre, la fe de Elías y la respuesta de Dios a esta oración ferviente. En el versículo 24 leemos el testimonio de esta mujer, testimonio de la madre, o la respuesta de ella. Dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Repito. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco, ahora sé, ahora estoy segura que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca.
No está registrado, pero lo más seguro es que sucedió, que la mujer debió haber dicho, gracias, ¿sí? Porque lo importante no era eso. Y aquí descubrimos algo dentro de la soberanía de Dios, de ese misterio de la soberanía de Dios, que nos cuesta a veces tanto entender, que este milagro sucedió para autenticar a Elías como el profeta ungido de Dios. ¿Notan lo interesante? Este milagro, más que hablar de la mamá, del niño, de Elías, está hablando es de Dios, del poder de Dios para obrar a través de Elías. Esta es una lección para nosotros sobre la soberanía de Dios en el universo y cómo Él en su soberanía obra de manera milagrosa a respuestas fervientes en la oración. Pero como hemos visto, dentro de su soberanía, a veces responde sí, a veces responde no. Pero fijémonos nuevamente en las primeras palabras de esta mujer. Ahora conozco, ahora lo sé, dice la viuda. Y estas palabras son un gran mensaje de Dios para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hoy en día. ¿Por qué? Porque necesitamos más de esto. Nosotros, como cristianos, debemos tener vidas que reflejen, que muestren realmente que somos hijos de Dios. No por un título, sino por nuestra vida, por nuestros actos. Que la gente pueda decir, ahora sé que Dios es real. No porque hablemos mucho, recuerde, ¿qué dijo Elías? Elías solamente dijo, dame acá tu hijo. Necesitamos tener vidas que muestren que Jesús sí habita en nosotros. Que vean esas transformaciones, esos cambios en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro carácter. Y que la gente pueda decir, uy, ahora lo sé. Ahora estoy seguro de que Dios es real. Y eso fue lo que pasó con Juan el Bautista, ¿recuerdan? Él en un momento dado dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando se refirió a Jesús. Pero después fue llevado a la cárcel y pasó algo en su vida. Y le envió a sus discípulos, les dijo, vaya, dígale a Jesús que si es Él o hay otro, o va a venir otro. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús fue, díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos quedan limpios, los cojos andan, los muertos resucitan y a los pobres se les predica el evangelio. Ahora lo sé. Que la gente pueda decir, ahora veo que sí, porque Dios cambia vidas. Y comparemos esto con el versículo 18. ¿Cómo la reacción de ella, de que era un hombre, un profeta, pero ahora en el versículo 24 reconoce no solamente que es un profeta, sino que es un varón de Dios, que es un hombre de Dios. No simplemente un profeta, un hombre de Dios. Eso debe reflejar nuestra vida, que las personas puedan ver en nuestra vida que somos hombres y mujeres de Dios. Pero bueno, estamos mirando la vida del profeta Elías.
Y nuestro viaje por la vida del profeta Elías, vimos cómo él pasó de su tierra, allá en Tisbé, al palacio del rey. Da el mensaje y sale, el Señor lo saca de ahí inmediatamente al arroyo de Querid. Del arroyo de Querid, después de unos meses, donde la viuda de Sarepta. Ahora ha finalizado con este milagro de la resurrección de este niño. Todo esto, ¿qué era lo que Dios estaba haciendo con Elías? Dios estaba preparando a Elías, lo estaba entrenando para algo mucho, mucho más grande. ¿Qué aprendió Elías de estos 3 episodios? ¿Qué aprendió Elías en el arroyo de Querid? Quiero que tomen nota muy bien de esto. En el arroyo de Querid, Elías aprendió que Dios puede cuidar de mí. Dios puede cuidar de mí. En la parte de la viuda, el aceite y la harina, que nunca faltó. Que Dios puede usarme para ayudar a los demás. Y en la muerte del niño, que aprendió Elías, que Dios puede obrar a través de mí para hacer lo imposible. Y estas 3 cosas que aprendió Elías son igual para nosotros. Las repito. Recuerde, Dios puede cuidar de mí. Dios puede cuidar de usted. Segundo, Dios puede usarme para ayudar a los demás. Y tercero, Dios puede obrar a través de mí para hacer lo imposible. Para hacer lo imposible. No es casualidad que el versículo 1 del primer libro de los Reyes dice: entonces Elías Tisbita. Así inicia. El capítulo 17 inicia así: Elías Tisbita. Pero ¿cómo termina? El versículo 24, como diciendo: varón de Dios. Empieza como un hombre de una región campesina, Tisbita, y ahora termina en Sarepta como un hombre de Dios. Pero noten que nadie se convierte en un hombre o en una mujer de Dios por casualidad. Eso no fue por casualidad, ni fue de un día para otro. Fue un proceso de años. Nadie se convierte en un hombre o en una mujer de Dios de la noche a la mañana. Dios debe llevarnos a nosotros por todos esos caminos para que aprendamos de Él, aprendamos que nuestra vida se trata de Dios, de nuestra relación con Dios y no de nosotros. Cuando esa verdad finalmente se abre paso en nuestra vida, estamos listos para que Dios obre a través de nosotros, para que sirvamos a Dios de una manera poderosa. Y en este pasaje que, como les dije al principio, tal vez el más difícil de la vida de Elías, vimos cómo reaccionó la madre y cómo sufre una madre ante la pérdida de un ser querido. Vimos la fe del profeta Elías, cómo clamó a Dios, la respuesta de Dios, vimos la respuesta de Dios, milagrosa y maravillosa. Y también el testimonio de la madre al final y poder decir: ahora sé que tú eres un varón de Dios. Y todo esto
tiene que ver no solamente con el testimonio de la viuda, como dijimos hace un momento, tiene que ver con nuestro personaje, con Elías. Y repito lo que dije hace un momento, nadie se convierte en un hombre de Dios por casualidad. Nadie se convierte en un hombre o una mujer de Dios por casualidad. Nadie se convierte en un hombre o una mujer de Dios de la noche a la mañana. Dios quiere obrar y está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Y a veces nos va a llevar por arroyos secos, va a proveer milagrosamente. No se va a vaciar ni la tina de aceite ni la tina de harina. Va a haber alimento. Va a haber momentos donde nuestra vida va a estar tranquila y todas las necesidades están cubiertas. Pero también va a haber momentos de dolor, de tristeza, de perder un ser querido. Y todo eso lo está usando Dios para formar nuestra vida, para fortalecer nuestra vida. Nos está preparando para cosas más grandes, como sucedió con Elías. Los invito para que tengamos un momento de oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta historia que nos habla en tantos niveles. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra da aliento a nuestra vida. Reconocemos y confesamos que hay tantas preguntas que no podemos responder. Reconocemos que haces cosas que no entendemos y nos colocas en lugares que parecen que no hubiese ningún propósito al estar ahí. Pero te agradecemos porque eres un Dios, eres nuestro Dios. Y todo lo que tú haces tiene un propósito. Te damos gracias, Señor, porque tenemos una herramienta maravillosa que es la oración. Y podemos clamar a ti. Danos la fe para orar, para clamar a ti oraciones fervientes, oraciones hirvientes, para que el mundo nos mire y diga, ahora sabemos que el Dios viviente está en este lugar. Ahora conocemos que Dios es real. Te damos gracias, Señor, por todos estos meses que hemos pasado, donde ha habido escasez, donde ha habido abundancia, donde ha habido alegría, tristeza, dolor, alegría por seres amados y amigos que han recuperado su salud, tristeza por seres que han partido. Y en todo entendemos que tu misericordia, tu soberanía ha obrado. Aunque no entendamos muchas cosas, confiamos en ti. Confiamos en tus propósitos. Confiamos que tú estás obrando y transformando nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Dejamos a Elías en este episodio, pero se acerca un momento crucial en la vida de Elías, cuando regresa donde el rey Acab. La próxima semana continuamos. Que Dios les bendiga, que tengan muy buena semana.
Dios me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré, y en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, y en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Oh, 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 oh. Y que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, y en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final, hasta el final.